Bienvenidos chicos a este video donde vamos a estar ya hablando sobre átomos y moléculas, ¿verdad? Teoría atómica, elementos químicos, etcétera. Em, bueno, empezamos diciendo que desde tiempos remotos los hombres han procurado explicar las transformaciones sufridas por la materia, ¿verdad? Desde varios miles de años antes de Cristo. Y así también poder explicar los fenómenos químicos. Hacia el año 500 antes de Cristo existió entre los pensadores griegos una polémica acerca de la divisibilidad de la materia. Unos filósofos afirmaban que, al igual que los números, la materia podía dividirse una y otra vez, hasta el infinito. Existía, sin embargo, otra corriente que afirmaba que había un límite en esa división de las sustancias, un punto en el cual se acercaba a la nada y que esto no podía ser posible, porque implicaría que la materia está hecha de nada, de absolutamente nada. O sea que debería haber un punto en que las sustancias no podían ser partidas. Debía existir una especie de unidad mínima de materia que ya no se podía dividir más, ¿verdad? Y a esta expresión mínima de materia se le llamó átomo. El originador de esta vertiente de pensamiento realmente fue Leucipo de Mileto. En nuestro libro dice que aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, en realidad el filósofo griego Demócrito, ¿verdad?, que era conocido como el filósofo sonriente, fue el que sugirió que toda la materia estaba formada por partículas minúsculas, discretas e indivisibles a las que llamó átomos. En realidad Demócrito era discípulo de Leucipo y Leucipo sí era el originador de esta vertiente atomista, digamos. En fin, eso no importa. Lo que nos interesa es saber que átomo viene en realidad de la unión de dos palabras griegas que son a y tomo. A significa sin o no y tomo significa división. O sea, átomo significa algo que no se puede dividir. Em, estas, estas corrientes, la teoría atómica griega, en realidad es sorprendentemente adelantada a su época. En realidad muchos le tomaron por locos a estas personas o a estos filósofos que decían que la materia estaba formada por átomos, ¿verdad? Por ende, no tuvo mucho éxito debido a que no podía explicar mucho de los fenómenos observados, como por ejemplo la evaporación, la solidificación, etcétera. En esa época no se podía explicar bien con esta teoría atómica. Por ende, esas ideas fueron rechazadas durante 2000 años. 2000 años. 2000 años. Sí, una teoría desarrollada ya por 500 antes de Cristo, que en teoría, bueno, que ahora ya tiene, eh, ya tendría 2521 años, ¿verdad? Pero se rechazó durante 2000 años. O sea, en el año más o menos, en el siglo XVIII, más o menos recién, otra vez se volvió a redescubrir y empezaron a ser aceptadas. ¿Ok? O sea, un pensamiento tan futurista que no entendían sus contemporáneos y se dejó de lado prácticamente. Se tomaron otras teorías. Por ejemplo, una teoría de Aristóteles, em, que hablaba de cuatro elementos, ¿verdad? Que era mucho más útil para esa época porque sí daba respuestas aparentes a fenómenos como lo que dije hace rato, evaporación, solidificación, y era mucho más fácil de comprobar en aquella época, ¿verdad? Entonces se dejó de lado la teoría atomista. Hasta que llegó el señor John Dalton, em, y publicó las primeras ideas, entre comillas, modernas acerca de la existencia y naturaleza de los átomos. Y esas ideas fueron o formaron la base de la teoría atómica de Dalton, ¿verdad? Que tiene cinco postulados. Estos son los postulados de la teoría atómica de Dalton. Primero que nada, y se escribe completo porque no se puede resumir, es así como está. Un elemento está compuesto de partículas pequeñas e indivisibles llamados átomos. ¿Sí?
El segundo postulado dice que todos los átomos de un elemento dado tienen propiedades idénticas, las cuales son diferentes de las propiedades de átomos de otros elementos. El tercer postulado dice que los átomos de un elemento no pueden crearse, no pueden destruirse o transformarse en átomos de otros elementos. Esto hoy en día ya es un poquito discutible. El cuarto postulado dice que los compuestos se forman cuando átomos de elementos diferentes se combinan entre sí en una proporción fija. Esto es totalmente comprobado. Y el quinto postulado dice que los números relativos y tipos de átomos de elementos diferentes son constantes en un compuesto dado. Esto forma parte también de una ley de las proporciones múltiples o teoría o ley de Dalton, también es conocida, ¿verdad? Dalton consideró que los átomos eran esferas sólidas e indivisibles, como como balitas, como canicas, sí, como canicas, ¿verdad? Idea que en la actualidad se rechaza, pero demostró puntos de vista importantes acerca de la naturaleza de la materia y sus interacciones. Aún con sus limitaciones, los postulados de Dalton constituyen un marco de referencia que posteriormente los científicos pudieron modificar o ampliar. A Dalton por esto se lo considera el padre de la teoría atómica moderna. ¿Sí? ¿Es justo o no? Es debatible, ¿verdad? Porque si bien Leucipo, ya en la antigua Grecia, Leucipo de Mileto ya hablaba de esto, incluso tenía postulados muy parecidos a los de Dalton, bueno, le consideraron prácticamente un loco y se dejó de lado sus ideas. Bien, entonces, definición de átomo, partícula más pequeña de un elemento que mantiene la identidad química de ese elemento a través de los cambios químicos y físicos que pueda sufrir ese elemento. Gran parte del desarrollo de la teoría atómica moderna se basó en investigaciones posteriores eh, en base a la teoría atómica de Dalton, ¿verdad? Que permitieron a los científicos reconocer que los átomos están formados de partículas fundamentales, ¿sí? Esta es una representación atómica, una representación que nuestro cerebro puede comprender. Y en base a esto vamos a explicar en detalle todo lo que es el átomo. Es mucho más complejo que esto que vemos, pero este esquema nuestro cerebro puede comprender. Em, Además, con los descubrimientos, con las investigaciones, se observó que el ordenamiento de estas partículas subatómicas, que se llaman, determina las propiedades químicas y físicas de cada elemento, ¿verdad? Cómo se ordenan estas pelotitas que hay dentro de este átomo. Vamos a suponer que este sea un átomo. Y estas pelotitas que vamos a ver ahora cómo se llaman, la manera de ordenarse o la cantidad que hay en cada uno de los átomos, eh, determina de qué elemento es y qué propiedades tiene. ¿Sí? Al comprender las estructuras atómicas, al comprender cómo está eh, estructurado el átomo, de qué está hecho, qué hay adentro y cada cosa, cómo se comporta, se puede entender mejor las diferentes leyes químicas que ayudan a comprender la materia. La teoría atómica actual sigue en desarrollo, ¿verdad? Igual es una poderosa herramienta que permite comprender qué fuerzas mantienen juntos a los átomos en una combinación química. Y eso vamos a ver con mucho más detalle en las próximas clases. Ahora, en este esquema del átomo tenemos una parte central que se llama núcleo. Y en este núcleo tenemos dos tipos de partículas subatómicas. Y dentro del núcleo tenemos al protón y el neutrón. El protón tiene una carga eléctrica positiva, no se olviden de eso. Y el neutrón tiene una carga eléctrica neutra, o sea, no tiene carga eléctrica ni positiva ni negativa, es neutra. Y la parte exterior del átomo recibe diferentes nombres. Se puede llamar corteza, nube electrónica, ¿sí? Nube electrónica. ¿Por qué se llama nube electrónica? Porque tiene electrones, o mejor dicho, en esa región es más probable encontrar un electrón, ¿sí? Entonces, un átomo tiene dos partes, núcleo y corteza, o núcleo y nube electrónica. En el núcleo están los protones y neutrones, en la nube electrónica los electrones, ¿sí?
¿Y qué es entonces una molécula? Una molécula es una partícula, es la partícula más pequeña de un compuesto o elemento que tiene existencia estable y también es independiente. Ok, diablos, qué difícil. En fin, una molécula es la unión de dos o más átomos. ¿Sí? Cuando dos o más átomos se unen, forman unidades discretas, ¿sí? Muy pequeñas, que son eléctricamente neutras, muy importante. ¿Sí? Entonces, las moléculas son uniones de átomos. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser ocho, ¿sí? Hasta que sean eléctricamente neutras y sean unidades discretas, pequeñitas, ¿sí? Compactas, por decir así, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno con otro átomo de oxígeno, o sea, son un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno, forman una molécula de oxígeno. Es una molécula diatómica porque tiene dos átomos unidos, ¿sí? Son moléculas diatómicas, el oxígeno, el nitrógeno, el yodo, el flúor, el bromo, el cloro, ¿ok? Es importante saber. Todos estos son moléculas diatómicas. Cada uno de ellos tienen dos átomos del mismo elemento, ¿sí? Hay moléculas poliatómicas. Poli significa mucho, atómicas viene de átomos, o sea, son muchos átomos, más de dos unidos, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo tiene cuatro átomos, la molécula de fósforo tiene cuatro átomos de fósforo, o la molécula de fósforo se compone de cuatro átomos de fósforo, la molécula de arsénico se compone de cuatro átomos de arsénico, la molécula de azufre se compone de ocho átomos de azufre y así sucesivamente. Las moléculas de los compuestos están formados por más de un tipo de átomos. Acá nosotros teníamos moléculas con átomos iguales, pero otras moléculas tienen átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el agua, esta es una molécula de agua, tiene un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? La diferencia de tamaño es real. Hay átomos que son más grandes que otros. Eso vamos a verlo más adelante, cuando estudiemos las propiedades periódicas. La molécula de dióxido de carbono también tiene átomos diferentes. Tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son moléculas que se forman con átomos diferentes. Ya son compuestos, ¿sí? Compuestos. Estos son sustancias puras prácticamente. También estas son sustancias puras, pero estos son compuestos, ya tienen ya tienen átomos diferentes. Elemento químico. Los elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otros más simples, mediante cambios químicos, ¿verdad? Ahí está la definición. Un elemento químico es una sustancia que no se puede descomponer en otra más simple mediante cambios químicos. No importa cuántos cambios químicos yo le meta, el cobre va a seguir siendo cobre. Y se va a mantener ese elemento químico dentro de otra molécula, pero va a ser siempre el átomo de cobre, por ejemplo. Acá tenemos el cobre. A medida que fueron descubiertos, recibían nombres que eran atribuidos de manera aleatoria, ¿verdad? El que descubría el elemento le ponía el nombre que quería. Generalmente en homenaje a una persona, a un país, a alguna cosa, ¿sí? Para representar a los elementos se emplea un conjunto de símbolos, ¿ok? En este caso el símbolo se escribe con la primera letra del nombre del elemento o a veces las dos primeras letras del elemento, ¿sí? En este caso, CU. ¿Sí? ¿Por qué CU? Porque vamos a ver que algunos elementos, su símbolo son las dos primeras letras o la primera letra de su nombre en latín, para que por mucho tiempo fue el idioma de la ciencia. Entonces, el cobre, su símbolo es Cu. Siempre la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. Nunca los dos en mayúscula. Nunca los dos en mayúscula. ¿Ok? Entonces, los símbolos químicos, además de representar a un elemento, representan también una cantidad específica de dicho elemento, ya sea un átomo o un número estándar de átomos a los que se les llama mol, ¿verdad? Mol vamos a ver el año que viene. No nos vamos a centrar tanto en los moles todavía. Entonces, los símbolos consisten en una letra mayúscula o una letra mayúscula y una letra minúscula, como ya les dije recién. La mayoría de los símbolos se forman con la primera o las dos primeras letras del nombre del elemento, como ya les dije también. Ejemplo, carbono
El símbolo del carbono es la C mayúscula, el símbolo del calcio es la CA, ¿verdad? C mayúscula, A minúscula, y el del litio es L mayúscula, I minúscula, ¿sí? Li. Genial. Algunos tienen nombre, bueno, su nombre en latín o a veces en griego, si no es clase de latín, no es clase de griego, es clase de química, pero es para que sepan, ¿verdad? Por ejemplo, el hierro, su símbolo es Fe, F mayúscula, E minúscula, porque el hierro en latín es ferrum, ¿sí? Y ferrum. Y algunos derivan del nombre del elemento en latín o griego. Bueno, esto ya les puse dos veces, no sé por qué. En realidad el tungsteno proviene del alemán, ¿verdad? Wolfram. Este texto está mal. El tungsteno viene del alemán, ¿no? Wolfram, entonces su símbolo por eso es una W. Nada más por eso. Bien, todos los elementos químicos que se conocen y todos los elementos químicos que existen en el universo están en la tabla periódica. ¿Sí? En la tabla periódica yo puedo ver los símbolos de cada elemento, ¿sí? Y puedo ver su nombre también. Puedo ver el símbolo, el nombre y otros numeritos que vamos a ir conociendo más adelante a medida que avancemos en las clases. Estamos. Pero igual, yo les invito a que vean la tabla, que conozcan cada uno, que vayan viendo cada elemento, dónde va. Nosotros vamos a estudiar la tabla periódica. Vamos a ver qué son los metales alcalinos, alcalinotérreos, gases nobles, pero acá en cada tabla nos figura dónde va cada cosa, ¿verdad? Nos señala qué es cada cosa y vemos también que los elementos se agrupan, ¿verdad? En cierto, bueno, están agrupados en ciertos grupos, en ciertas columnas o en ciertas filas que también vamos a conocer. Las columnas se llaman grupos y las filas se llaman periodos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, el carbono, en qué posición está? Yo puedo decir, bueno, está en la columna 14, fila 2. Entonces, grupo 14, periodo 2. Ahí está el carbono. Pero eso vamos a ver más adelante, les repito. Bien, en cuanto a las fórmulas químicas, la fórmula de una sustancia indica la composición química de esa sustancia, ¿sí? Representa los elementos que contiene y la relación en la que se encuentran los átomos. Por ejemplo, flúor, dos átomos de flúor, ¿verdad? La fórmula química tiene un subíndice que me indica la cantidad de átomos de cada elemento y tiene el símbolo de ese elemento. Acá tenemos el sodio, ¿sí? El oxígeno molecular, ¿verdad? O2, o sea que esta molécula está formada por dos átomos de oxígeno. O el ozono está formado por tres átomos de oxígeno. Entonces la fórmula nos indica los elementos que componen esa molécula y cuántos átomos de cada clase intervienen, ¿sí? Las fórmulas químicas no expresan el tipo de enlace entre los átomos, eso vamos a verlo más adelante, que es un enlace, pero la fórmula química no me expresa ese tipo de enlace y tampoco me explica el orden en que se unen los átomos en la molécula, ¿sí? La que indica estas características es la fórmula estructural, que también vamos a ver más adelante. Si dos moléculas contienen el mismo número de átomos del mismo tipo, ordenados de manera similar, son moléculas del mismo compuesto, ¿verdad? Esto ya lo vimos con la molécula de oxígeno, con la molécula de ozono, hace un ratito. Y esta frase es explicada por la ley de las proporciones definidas o la ley de la composición constante, que dice que diferentes muestras puras de un compuesto siempre contienen los mismos elementos en la misma proporción. O sea, si yo agarro el oxígeno que hay acá en Paraguay, me voy, agarro el oxígeno que hay en Estados Unidos y agarro el oxígeno que hay en la Antártida, si yo analizo, todos van a tener siempre la misma cantidad de átomos y la misma cantidad de moléculas. Bueno, cada molécula de oxígeno va a tener la misma cantidad de átomos de oxígeno. No va a cambiar porque incluso el oxígeno que hay acá tiene que ser diferente perdón, tiene que ser igual al oxígeno que hay en Marte, que haya en Venus, que haya en cualquier planeta del sistema solar o del universo, ¿verdad? Eso me dice la ley de la composición constante. Si yo encuentro agua en una luna de Júpiter, esa agua tiene que tener la misma composición que el agua de acá. No puedes tener otra composición, en ese caso sería otro compuesto, no sería más el mismo, ¿verdad? Bien, entonces acá hay un cuadrito de sustancias y sus fórmulas, ¿verdad? El nitrógeno tiene
Esta fórmula en realidad es una fórmula porque tiene dos átomos de nitrógeno, esta es una molécula de nitrógeno. El agua, que todo el mundo conoce su fórmula, una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El amoníaco tiene tres átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno. El monóxido de carbono tiene un átomo de oxígeno y uno de carbono, y el dióxido de carbono tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Y así, cada fórmula ustedes pueden analizar y ver cuántos átomos de cada tipo tienen. Bien, les queda la tarea, el ejercicio 1.9, que acá no está, creo que no les puse. El ejercicio 1.9 de la página 24 y 25 y el ejercicio 1.10 de la página 25 es la tarea para el día de hoy. Dejamos el video hasta acá.